Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a dar un pequeño vistazo a unos conceptos previos para poder continuar con nuestro curso de trigonometría. ¿Listo? En este caso vamos a empezar por la definición de ángulo, donde nos dicen porción indefinida de plano limitada por dos líneas o semirrectas que parten de un mismo punto, cuya abertura puede medirse en grados. En este caso nos están hablando de un ángulo. Vamos a tomar como ejemplo mis marcadores. Este marcador azul representa un segmento y este marcador verde representa otro segmento. Ambos parten del mismo vértice y al haber una abertura entre ellos, ¿sí? Hay un lado que se desplaza mientras el otro se mantiene fijo. Entonces, este espacio entre los dos es lo que se conoce como un ángulo en primera instancia para nuestro curso. ¿Listo? Entonces el ángulo es la abertura entre dos líneas con un mismo vértice. Este origen, donde se origina el ángulo, se llama vértice. ¿Listo? Para formar el ángulo necesitamos dos segmentos que los vamos a llamar lados del ángulo y esta abertura, que está pintada en color azul, es lo que representaría ese ángulo y estaría en el vértice B. Las formas en que se puede denotar un ángulo. ¿Listo? Tenemos el ángulo acá, una manera de denotarlo es el ángulo ABC, nombrando los vértices que componen el segmento, puesto que este lado de A a B, ¿sí? El segmento de A a B es un lado del ángulo y el segmento de B a C es el otro lado del ángulo. Si nos fijamos cuando usamos esta notación, el vértice donde queda el ángulo siempre queda en la mitad. También podemos decir ángulo B, ¿sí? Que es donde está el vértice donde se ubica el ángulo, es el ángulo B, o también otra manera muy recurrente que vamos a utilizar es la de las letras griegas, en este caso ángulo teta, ¿sí? Teta es el ángulo interno, el ángulo interno del, de estos segmentos, ¿listo? Los ángulos se pueden medir en grados, ¿sí? Como bien lo dice la definición, pueden medirse en grados. ¿Listo? Entonces, según su amplitud, un ángulo puede ser agudo. Un ángulo es agudo, ¿sí? Un ángulo teta es agudo cuando es mayor a 0 grados, o sea, 0.1, 0.2, 0.3, y menor de 90 grados, o sea, hasta 89.9999 grados. Es un ángulo agudo, ¿sí? Cuando está entre 0 y 90 grados es un ángulo agudo, ¿sí? Es una abertura así, pequeñita. ¿Listo? Pero cuando teta es un ángulo que mide exactamente 90 grados, es un ángulo recto. ¿Listo? Un ángulo recto, ¿sí? Como por ejemplo la esquina del tablero, ¿sí? Esto es ángulo recto. ¿Por qué? Porque estos segmentos, cuando se forma un ángulo recto, son perpendiculares. Siempre los segmentos perpendiculares forman un ángulo recto. Y la manera de denotar un ángulo recto es así, con un cuadradito, ¿sí? Que indica perpendicularidad y ese ángulo teta es un ángulo recto. Siempre que nos den una información de que dos segmentos son perpendiculares o en la en nuestra imagen de los ejercicios y demás, miremos este símbolo, nos están indicando que ahí hay un ángulo recto porque los segmentos son perpendiculares. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando este ángulo para que sea recto tiene que medir exactamente 90, pero cuando ya pasa a medir más de 90, ya vemos que es una abertura muy grande. Entonces, estos ángulos se llaman obtusos. ¿Listo? Los ángulos obtusos es cuando son mayores a 90. Pilas con las notaciones, porque miren que acá dice menor a 90, más no que sea igual a 90. Este sí es igual a 90. Acá dice mayor a 90. O sea, un ángulo obtuso no puede medir 90 grados, debe ser mayor a 90. O sea, 90.1, 90.2, 90.3, etc. Y menor a 180 grados. O sea, esas aberturas que son así, ya muy amplias, pasan a ser un ángulo obtuso. Otros tipos de ángulos, los escribí acá chiquitico, es el ángulo llano, que es cuando mide 180 grados exactamente, y es cuando los segmentos, ¿sí? Quedan convertidos como los lados del ángulo quedan convertidos en un solo segmento, y esa abertura sería el ángulo llano. ¿Listo? Y tenemos el ángulo giro, que es cuando el lado que se mantiene fijo, el lado inicial del ángulo, vuelve a coincidir con el lado final, ¿sí? Pero este ha dado una vuelta completa, un giro de 360 grados, por eso se llama ángulo giro, ¿sí? Entonces, cuando el lado final, ¿sí? Da el giro completo y vuelve a coincidir con el lado inicial, ha dado un giro completo y ese ángulo mide 360 grados.
Y asimismo yo puedo seguir interpretando. Un ángulo de 720 grados sería que dio 2 vueltas y así sucesivamente. ¿Listo? Para el curso de trigonometría vamos a trabajar con triángulos, por lo tanto es muy recurrente recordar una clasificación de los triángulos. ¿Sí? Según los lados, tenemos triángulos equiláteros, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero es donde tiene sus tres lados iguales. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que estos tres lados miden lo mismo. Un triángulo es un polígono plano de tres lados. ¿Listo? Entonces, acá estos lados miden iguales en un triángulo equilátero. Los tres. Por eso acá dice lado A es igual al lado B es igual al lado C. En el triángulo isósceles solamente tiene dos lados iguales y un lado que no es igual a los otros dos. ¿Listo? O sea, este lado y este lado. ¿Sí? Esto es una generalidad, ¿no? No es que todos los triángulos isósceles tengan que tener esta misma forma o esta misma ubicación. No, simplemente estamos refiriéndonos a lados. Si un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Por eso acá únicamente coloqué que A era igual a B. El lado A es igual al lado B. El triángulo escaleno es aquel donde sus tres lados son distintos entre sí. ¿Sí? Los tres lados tienen una medida diferente. Por eso acá coloqué A diferente de B, diferente de C. El triángulo escaleno, los tres lados son diferentes. ¿A qué me refiero? Que su medida es distinta la una de la otra. Entonces, en el equilátero, tres lados iguales. Los tres lados tienen la misma longitud. En el triángulo isósceles hay solamente dos lados con la misma longitud y en el triángulo escaleno ningún lado tiene la misma longitud que otro lado. ¿Listo? Esto lo podemos también comparar con ángulos internos, ¿sí? Con ángulos internos, y es que si un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, pues sus tres ángulos internos también van a ser iguales. En el isósceles, si hay dos lados iguales, quiere decir que hay dos ángulos internos iguales, y en el escaleno, al no haber lados iguales, sus ángulos internos son desiguales. ¿Listo? Clasificación de triángulos según sus ángulos internos, perdón. Tenemos acutángulo, ¿sí? El triángulo acutángulo es donde sus tres ángulos internos miden o sus tres ángulos internos son agudos, ¿sí? Sus tres ángulos internos son agudos, es decir, cada uno de estos tres triángulos es menor, la amplitud, la medida de cada uno de estos tres ángulos internos es menor a 90 grados, ¿listo? Tenemos el triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene dos lados perpendiculares, por lo tanto me está formando un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo recto. Y ya sabemos que estos ángulos rectos miden 90 grados, ¿listo? Tenemos el triángulo obtusángulo, que es un triángulo donde uno de sus ángulos internos es obtuso, ¿sí? O sea que mide más de 90 grados, pero menor a 180 grados, ¿listo? Y acá quiero hacer mención de la notación para los triángulos, ya que si ustedes se han dado cuenta, hemos utilizado una particularidad en los tipos de letras. Entonces, los triángulos, ¿cómo se denotan? Para los vértices utilizamos letras mayúsculas. Entonces, estos son los vértices. Estos punticos donde se cruzan los lados del triángulo son los vértices. Vamos a utilizar letras mayúsculas. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, A, voy a utilizar, por ejemplo, B y voy a utilizar, por ejemplo, C mayúscula. Los lados se nombran en letras minúsculas, pero eso debe corresponder de acuerdo al vértice, ya que si este es el vértice A, por ejemplo, el lado A será el lado que esté opuesto. Entonces, si vemos este vértice, nos damos cuenta que el lado opuesto sería este lado, por lo tanto, este sería el lado A. Perfecto. ¿Cuál sería el lado B? Pues el lado opuesto al vértice B, ¿sí? Para que vayamos familiarizándonos con el orden y la notación de los triángulos que vamos a utilizar. Este es el vértice C, pues por lo tanto, este lado opuesto a este vértice sería el lado C. ¿Listo? Vamos a continuar en otro video con más conceptos previos.